Muy buenas a todos, muy buenas mis hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de sus familiares, que la paz de Dios more en su hogar y en todo su corazón, y que Dios les supla sus necesidades según sea su voluntad a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy, el tema de hoy se trata sobre esto de que Dios provee. Ese es el título de hoy, Dios provee. Vamos a dar la primera parte hoy. Va a ser un mensaje un poquito corto, paso una introducción para después la otra semana, si Dios quiere, entrar en lleno. Estoy un poco ronco, mis hermanos, pero bueno, estamos aquí para seguir dando la palabra de vida eterna, la palabra de sabiduría, palabra que nos ayudan a caminar siempre al lado, agarrado de Dios siempre, mis hermanos. Como les he dicho, y como el título del mensaje de hoy, lo he titulado Dios provee, parte una. Dios provee, parte una. Sabemos que Dios es que provee todas las cosas que nosotros que no llegan a nuestras manos. Es por medio de Dios. Dios es que nos provee el oxígeno, el cual respiramos y es gratuitamente. Dios nos provee los alimentos, Dios nos provee la lluvia, Dios nos provee la luz del sol, Dios nos provee la vestidura, Dios nos provee, mis hermanos, cobijo aquí bajo su cielo. Dios es que da todo en general. Él nos da la fuerza para trabajar, no viene de nosotros mismos, Él que nos da la fuerza para trabajar y poder ganar el sustento, el pan de cada día, mis hermanos. En la Biblia hay más de 169 versículos de que hablan de la forma de que Dios provee. Él tiene muchas formas de proveer, mis hermanos. Y, y gracias a ese Dios maravilloso, a ese Dios complaciente y misericordioso, que a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que somos pecadores, a pesar que no caminamos como Él quiere que caminemos, ni pensamos como Él quiere que pensemos, Él provee a todos, tanto a buenos como a malos, a justos y a injustos. Él provee a cada quien según sea su voluntad, mis hermanos. Eh, Ahora vamos a definir lo que significa la palabra proveer según la Biblia. La palabra proveer nos enseña que se refiere siempre o casi siempre a facilitar, a abastecer, proporcionar, suministrar o hasta pastar para un propósito en específico y necesario. Y esto lo vamos a ver que Dios tuvo que proveerle desde el principio a nosotros tanto alimento y después de la desobediencia, vestiduras. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, vemos en el versículo 29 y 30 que dice: entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que sirvan de alimentos a los seres humanos, pero también él suministró también a las aves y a los animales salvajes, tanto a los pequeños como a los que tanto a los pequeños como a los animales grandes también, que corren por el suelo también, mis hermanos. Él proveyó todo, tanto a los humanos como a los animales y a las aves, mis hermanos. Aquí vemos la primera provisión de Dios para el ser humano para que pueda habitar aquí en la tierra y tener sus alimentos. Dios todo lo hizo con amor y Dios provee con amor. Así también nosotros debemos de proveer con amor también, mis hermanos. Pero cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 21, vemos que Dios, mis hermanos, proveyó también después de la caída de Adán y de Eva. Dios proveyó vestidura matando un animal. ¿Por qué? Porque ya iba a sacar del paraíso, del jardín del Edén, a los humanos, los cuales ya ahí iban a estar en la tierra árida, que iba a venir también, ya iba a venir el sol abrasador, el frío también, y, y Dios le provee en su misericordia, le provee piel de animal para que se vistan, como dicen
capítulo 3, versículo 21 de Génesis, dice: Luego el Señor Dios hizo vestido de piel para Adán y para su mujer, y lo vistió. Aquí vemos, sigue Dios con su amor y cómo Dios proveyó. Si Dios le ha sido un Dios de rencor, un padre que le da igual si sus hijos pasan frío o pasan hambre. Él no había hecho esta cosa después de que Adán y Eva cayeron al pecado. Sin embargo, en su misericordia, tuvo que sacrificar un animal para darle vestidura, tanto a Adán como a Eva, mis hermanos. Ahora bien, vamos, mis hermanos, a ver dos pasajes de la Biblia donde vemos cómo Dios provee tanto a Abraham como a Sara un hijo con avanzada edad, cuando el hijo prometido, el hijo de la promesa, la cual iba a venir la descendencia de Abraham. A la edad de 100 años tenía Abraham cuando nace Isaac, y 80 años tenía Sara cuando nace Isaac. Y vemos que Dios provee de la forma que nosotros menos nos imaginamos. Dios provee, mis hermanos. Dios provee bastante. Aún donde no hay tierra, donde hay sequedad, Dios hace que florezca la tierra y de grano en abundancia. Y vamos a Génesis capítulo 21. Génesis 21. Y dice, Génesis 21 del 1 al 6, el Señor favoreció a Sara como había dicho. El Señor hizo con Sara como había prometido, y ella concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había indicado. Abraham llamó el nombre de su hijo que le había nacido y que Sara le había dado a luz, le llamó Isaac. Isaac fue el circuncidado como Dios le había dicho que hiciera al octavo día. Y dice que Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Aquí vemos cómo Dios provee, mis hermanos. En un estado de que Sara no lo creía. Y Sara dio a luz a los 80 años de edad. Y Abraham tuvo su hijo, el hijo de la promesa, a los 100 años, mis hermanos. ¿Cómo vemos cómo Dios hace milagro? Solamente puede hacer ese milagro, solo nuestro Dios Todopoderoso. Seguimos en Génesis, vamos a Génesis 22, del 22, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice? Aquí vemos donde Dios le pide a Abraham un sacrificio. Y Abraham dice, y se va con Isaac al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Pero en el versículo 7, entonces Isaac dijo a Abraham, su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Aquí vemos como él dice: Dios proveerá. La fe de Abraham sabía que Dios iba a hacer algo para que su hijo no muriera. Y Abraham sabía que él iba a proveer el cordero del sacrificio. Y ahora vamos al versículo 13 del mismo capítulo 22. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero. Esa historia sabemos que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios le impidió que lo hiciera. Entonces aquí vemos que Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue como el carnero. Abraham fue
tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por eso se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. Aquí vemos cómo Abraham llama a ese lugar, Dios proveerá, mis hermanos. Y aquí vemos las maravillas que Dios hace con nosotros. Dios es increíblemente único. No hay otro y no hay como Él, porque Dios es uno. Todo lo demás es inventado por imaginaciones humanas. Seguimos, el 15 dice, el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, aquí haz un pacto. Por eso digo que también proveer, también provea, también hacer pacto también vale de provisión también. Y dice, he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu hijo único, de cierto te bendeciré en gran manera, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí vemos, mis hermanos, cuando tú haces también a lo que Dios le agrada, Dios pacta contigo y se cumplen las bendiciones que están escritas en este libro para ti, que eres hijo de Dios. Vemos como Abraham iba a sacrificar a su hijo, no se lo negó a Dios, sin embargo Dios, al ver esto, esta fe de Abraham, esta valentía, Dios hace un pacto con Abraham, jurando en él mismo de lo grande que iba a ser la descendencia de Abraham. Y aquí vemos el pueblo de Israel el pueblo de Israel es el mismo ejemplo, que ahí está el pueblo de Israel, porque de Abraham sale el pueblo de Israel. Pero Isaac fue el hijo de la promesa, porque Abraham tuvo más hijos. Y aquí vemos, mis hermanos, vemos también muchos relatos en la Biblia de cómo Dios provee, mis hermanos. Lo podemos ver en Éxodo, cómo Dios proveyó en el desierto al pueblo de Israel el maná, le produjo también agua, 40 años caminando en el desierto, y Dios le proveyó de todo, no le hizo falta nada. Su calzado y su ropa no le hicieron falta cambiársela. En 40 años Dios le proveyó de todo en pleno desierto, mis hermanos. Le produjo, le proveyó codornices también cuando se quejaban de que estaban hartos del pan que Dios le proveía a ellos. Le dio codornices también. Entonces, vemos muchas maravillas de cómo Dios provee, mis hermanos. También podemos ver en el libro del profeta Eliseo, en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, cómo Dios provee aceite a una mujer viuda que tiene que pagar un dinero. Y por medio de Eliseo, Dios hace un milagro y le provee bastante aceite para que pague su deuda y tenga para ella sobrevivir, ella y sus hijos. En el mismo capítulo 6 de Segunda de Reyes, vemos cómo Israel, el reino del norte de Israel, sufría una gran hambre, porque los sirios lo tenían sitiados a ellos. Mas Dios también proveyó alimentos por medio del profeta que profetizó Eliseo, que iba a haber alimento en abundancia, que se iba a vender muy barato. Y vemos como 4 leprosos llegan a un campamento de sirios que dejaron todas sus cosas, y ahí proveyó alimento para el reino del norte de Israel. Aún sabiendo Dios que el reino del norte de Israel era totalmente desobediente y pagano, Dios en su misericordia proveyó alimento también. Entonces, mis hermanos,
tengamos fe en que aunque tengamos momentos difíciles, como la mujer del aceite de oliva en, en los tiempos del profeta Eliseo, como vieron Sara y Abraham, tuvieron un hijo, el hijo de la promesa, con 100 años y 80 años. Dios provee, mis hermanos, en los momentos más difíciles eh, que tú menos piensas, ahí está Dios moviendo su mano para darte lo que tú necesitas. Pero lo que debemos de pedir en estos tiempos es que Dios nos dé firmeza, que nos dé llenura espiritual y que nos provea la paz que verdaderamente viene de Él cada día, mis hermanos. Aquí quedó la primera parte, mis hermanos. Ya la segunda parte, mis hermanos, la daremos, si Dios quiere, a ver si podemos darle este domingo. Y acuérdense que Dios proveyó a una mujer donde nació su hijo, la promesa, donde de ahí nace el pueblo de Israel. Lo que ve, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y de Jacob viene el pueblo de Israel, donde viene el Mesías, mis hermanos. Pero ahora en la segunda parte vamos a ver otra mujer importante también, que siendo también estéril, dio también a luz un hijo maravilloso. Pero eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte, mis hermanos. Espero que esta parte ha sido cortita, pero ha sido clave para en puntos específicos donde Dios nos enseña que Él provee. Da igual el desierto que haya, Él provee. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que Dios lo bendiga y hay vida en Cristo siempre. Amén.